Pues muy buenas noches. Damos inicio a la semana rumbo al Constituyente, el cual es un ejercicio para involucrar a la ciudadanía a un voto informado el 5 de junio para que puedan optar por una elección, por una opción informada, por una opción viable, por una opción que llene sus expectativas en el ámbito de política pública. Hoy me acompaña Tobián Ledesma. Voy a presentarla. Tobián es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Tiene una maestría en Geopolítica y Seguridad Global por la Universidad de Roma, La Sapienza. En 2015 realizó una estancia académica en China, en la Universidad de Pekín y en la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái. Posee diferentes diplomados en Derechos Humanos, Sociedad Civil, Juventudes y Procesos Políticos. Se especializa en el análisis de la participación política, la relación de la sociedad con el Estado, así como en temas como transnacionalismo político, relaciones internacionales y geopolítica. Desde 2005 ha formado parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil en México, así como en diversas redes en América Latina, Asia e Italia. De mi lado izquierdo se encuentra el maestro Enrique Provencio. Él es economista y su trayectoria profesional está vinculada a temas de desarrollo social, economía, ordenamiento territorial y regional, planeación del desarrollo, medio ambiente y sustentabilidad, tanto en el sector público como en la investigación académica, en organizaciones ciudadanas y en la consultoría privada. Es investigador asociado del Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM y profesor de asignatura en la especialización de Economía Ambiental del posgrado de Facultad de Economía de la UNAM. Es presidente del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente. Es parte del Comité de Evaluación Externa del Centro de Investigación en Geografía y Geomática Jorge L. Tamayo, Centro Geo, y del órgano de gobierno del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD. Ha sido integrante de la Junta de Gobierno del Colegio de Sonora y del Comité de Evaluación Externa del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. En el servicio público ha destacado por ser subsecretario de la Semarnat en Planeación, presidente del Instituto Nacional de Ecología, procurador ambiental y territorial del Distrito Federal y secretario de Desarrollo Social de la misma entidad. Damos la bienvenida y para iniciar esta ronda de preguntas, nosotros quisiéramos saber cuál es su principal posición, por qué aspiran a llegar al Constituyente, y yo creo que vamos a empezar por las damas primero. Tobián. Puede empezar. Bueno, yo acepto la invitación del Partido de la Revolución Democrática para formar parte de su lista. A partir de que, bueno, yo me he desarrollado en diferentes organizaciones con el objetivo de defender los derechos humanos, principalmente de las personas jóvenes. En este sentido, bueno, la idea, ¿no? Desde las candidatas jóvenes, los candidatos jóvenes, trabajamos una plataforma que tiene como punto principal el reconocimiento de la titularidad de derechos de las personas jóvenes. Es muy importante subrayar que es titularidad de derechos y no sujetos de derechos, porque es tu persona joven quien eres el titular de derechos. Nadie te lo va a ejercer. Cuando eres sujeto de derecho tiene una connotación diferente. A partir de eso, entonces, también es un reforzamiento de la institucionalidad en materia de juventud, porque es muy importante que las políticas públicas que se hagan para las personas jóvenes sean mucho más eficaces, mucho más fuertes. Sí, tenemos un Instituto de la Juventud en la Ciudad de México y el año pasado se aprobó una ley de las personas de la Ciudad de México. Sin embargo, creo que es necesario que ahora que nuestro diseño institucional se fortalezca todo este
parte. Por otro lado, como personas jóvenes, pues también trabajamos y queremos proponer en otros temas que tienen que ver con el equilibrio de los tres poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, y que venga todo siempre basado en los principios de la democracia y a partir de la rendición de cuentas y la transparencia, siendo la participación ciudadana obviamente un eje fundamental. Muy bien, muchas gracias, Tobián. Bueno, recibimos y doy la bienvenida a Raúl Flores García, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la misma. Fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Participó en la Alianza Cívica del 94. De 1997 al año de 2003, ocupó diversos cargos en la delegación del Gobierno del Distrito Federal, en Coyoacán, entre ellos. Fue director general jurídico y de gobierno y jefe delegacional interino tras la salida de la delegada María Rojo. Fue director general de mejoramiento integral del Centro Histórico. Ahí fue donde estuvo encargado del programa de seguridad pública del mismo en la Ciudad de México. Se desempeñó en la jefatura de gobierno del Distrito Federal como coordinador ejecutivo de seguridad institucional. Fue delegado en Coyoacán de 2009 a 2012. Desde mayo de 2013 es presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México y desde septiembre del 2015 es diputado local del PRD y vicecoordinador de su bancada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias, bienvenido, presidente. Gracias, Mero. Le doy la cordial bienvenida. Y ahora voy a pasar a hacer una pregunta al maestro Enrique Provencio, que es la misma que le habíamos realizado a Tobián, y es: ¿a qué aspira para formar parte del constituyente en el 2017? En primer lugar, aspiro a que, como parte de todos aquellos que estamos interesados en que la Ciudad de México cuente con la mejor constitución, aspiro a participar, a formar parte de los equipos que en comisiones logremos redactar una buena constitución. Aspiro también a que después de que durante esta campaña hemos estado interactuando con la ciudadanía, logremos recabar los mejores elementos para no solamente enriquecer la Constitución que está en preparación y que se presentará por parte del jefe de gobierno el 15 de septiembre, sino participar en su discusión, que, como dice la Constitución General de la República, podrá ser modificada en todos sus términos. Pero aspiro sobre todo a que en la Constitución la Ciudad de México encuentre no solamente su ley fundamental, no solamente la carta que ordene el futuro de la ciudad, sino a que esta Constitución exprese una idea, una visión de reordenamiento urbano, una visión de ciudad en la que todos nos veamos representados, y que a través de ese acuerdo, que sea el pacto social que rige el futuro de la ciudad, encontremos la manera de encauzar la gran vitalidad, el gran potencial que hay en la Ciudad de México para ser una mejor ciudad. Básicamente a eso aspiro, y lo aspiro desde lo que me corresponde a mí como un posible constituyente que puede trabajar en temas como el ordenamiento urbano, el desarrollo sustentable, la protección ambiental, entre otros temas. Okay, muchas gracias. Yo le preguntaría al presidente del Partido Revolucionario Democrático, de la Revolución Democrática, PRD, ¿cuáles son los principales perfiles de sus candidatos a constituyentes? ¿Qué los diferencia de los demás partidos? Así es. Bueno, primero agradecer la invitación, de verdad, del TEC. Es muy interesante poder platicar de esto y efectivamente creo que tocas el punto que define para nosotros esta elección, que son aquellos que, lejos de cumplir con el tema meramente partidario o de reparto de cuotas, que es muy de los partidos, tal vez nosotros como PRD somos más exógenos en
dar a conocer nuestra vida interna, pero en general en los partidos son facciones internas también. Y lejos de querer representar a las facciones internas como lo hicieron muchos otros partidos, aquí decidimos abrir el partido a perfiles efectivamente de la sociedad civil, gente que, eso sí, tiene un pensamiento básicamente progresista, pero que encarna luchas. En este caso, para muestra dos botones y de lujo, que son Enrique Provencio, que es un hombre que ha defendido el tema del medio ambiente, pero que también tiene un perfil muy interesante respecto de la economía y su impacto en el medio ambiente, pero también en la vida de las personas y la posibilidad de que el desarrollo social sea un impulsor también el combate a la desigualdad. Creo que eso conjuga la figura de Enrique, que además tiene una solidez académica y política, yo te diría, como servidor público, intachable como académico. Y en el caso de Tobián Ledesma, pues es una joven mujer, ¿no? Porque además quiero decirte que nosotros respetamos draconianamente la regla y no permitimos que nos saltáramos las prelaciones que lleva la lista de jóvenes. O sea, las cumplimos. Hay partidos que mayormente los empezaron a sembrar hasta el número 40 a los jóvenes, muy lamentable, pero así sucedió. Acá cada 5 candidatos te vas a encontrar un joven que esté representando a este sector tan importante de la juventud, o más. En el caso de nosotros todavía apretamos un poco más para que estuvieran los jóvenes ahí. Y en el caso de Tobián es una candidata que también proviene de la sociedad civil, de los grupos que buscan la ampliación de la participación, de los derechos políticos, que tiene una preparación que a mí me ha sorprendido también, en el mejor de los sentidos, para bien, porque ha entendido no solo que el partido defiende luchas, sino que ella misma trae asumida la defensa de la ampliación de la participación política de los jóvenes, pero también, o sea, de los derechos humanos y su dimensión, efectivamente, como lo decía, de hacerlos exigibles, de hacerlos operables, pero también en el sentido de que hay que ampliar algunos, hay que protegerlos, hay que entender, y eso lo tiene muy asumido Tobián, que con su preparación ella puede llegar y hacer una defensa no ciega, sino con argumentos de todos los derechos, porque está preparada para ello, y eso es parte de lo que buscamos. Está también Katia Artigues, que defiende los derechos de las personas con discapacidad. Está Marcela Lagarde, que es una institución en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, la tipificación de la violencia feminicida y las formas de violencia hacia el género, pero en general. Y bueno, también nos encontramos a Miguel Ángel Velázquez, que es el director de la sección Ciudad del periódico La Jornada. Está también Nelly Juárez, que es una joven indígena, abogada, defensora de los pueblos originarios. En fin, los perfiles son muy interesantes, y en los primeros lugares, los que tienen más oportunidad, tenemos el 70% de externos. O sea, ningún partido lo hizo, pero nosotros lo hicimos además pues con la intencionalidad de que quien vaya a redactar la Constitución sepa efectivamente de lo que está hablando y tenga los argumentos para defender esta ciudad y sus causas. Ok, muchas gracias. Tobián, tú nunca habías sido o nunca habías aspirado a un cargo de elección popular. Antes de la campaña tú tenías una visión sobre el constituyente. Después de la campaña, la recolección de este sentir popular, ¿con qué te has topado? ¿Con qué te has encontrado de decir, esto no lo había pensado antes de iniciar la campaña política, y ahora que soy candidata, que fui candidata, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué has encontrado en la ciudadanía? Sí, bueno, sí, nunca había aspirado, bueno, nunca había estado como candidata. Entonces, mi trabajo siempre había sido como del otro lado, ¿no? Desde las organizaciones. Para empezar, mi trabajo en sociedad civil es para mí
Pues yo empiezo a los 16, 17 años, yo empiezo a estudiar ciencia política y yo no veía en los partidos políticos un espacio de desarrollo como persona joven. Es para mí las organizaciones, entonces siempre me concentraba desde la participación ciudadana, con las organizaciones, con otros colectivos. En algún momento llegué a ser observadora electoral en el trabajo en el que me desarrollaba. Entonces siempre estaba del otro lado con una postura muy crítica, ¿no? Siempre viendo, como tratando de encontrar los defectos para perfeccionar. Y ahora que estoy de este lado, también encuentro que hay cosas que sí, ¿cómo decirlo?, que es verlo como con otros ojos, ¿no? Que a veces las críticas se construyen sin ciertos fundamentos y cuando ya estás como candidata o como candidato comienzas a ver las cosas de manera diferente, la falta de inequidad por algunas partes, ¿no? Dentro de las instituciones o dentro incluso de la misma prensa, cosa que yo no hubiera notado dentro del otro lado. Y en lo que sí es una realidad es el tema de ir a las calles, ¿no? Y hablar con la gente, el tema de las críticas, ¿no? A la desilusión que existe al sistema electoral mexicano, al sistema político mexicano. Eso ya lo conocía y de verlo desde como candidata y recibir las críticas, ¿no? Y buscar sensibilizar a las personas y decirles que hay personas que estamos buscando hacer las cosas de manera diferente, pues es un rol que yo no había tenido. Muy bien. Maestro Enrique, su sentir colectivo. Después de estas semanas de campaña, una campaña breve, yo me he encontrado con una situación muy interesante. Hay mucha discusión en la Ciudad de México. Son cientos de organizaciones ciudadanas, de redes, literalmente, las que han estado, y estoy seguro que van a seguir discutiendo, están deliberando, están pensando cómo debe ser una constitución en la Ciudad de México. Ya en la actualidad hay varias iniciativas de constitución que han redactado candidatos o candidatas, que han redactado grupos, y las propuestas concretas que han hecho son muy ricas. Hemos estado con ellos, hemos estado escuchando, hemos estado oyendo lo que muchos grupos de estudiantes universitarios, colegios profesionales, profesores, vecinas, vecinos, grupos de barrios están planteando. No deja de ser una situación paradójica, porque por otro lado hay algunos que dicen que no hay interés. No es cierto, en mi opinión. Hay mucho interés. Hay mucho interés. Es una situación difícil en el clima político, es cierto. Pero lo es en la Ciudad de México, y lo es en el resto del país y en muchos otros países. Hay entonces, repito, una gran riqueza de planteamientos. La sociedad en la Ciudad de México está interesada por lo que está ocurriendo en las calles, en las empresas, en las áreas verdes, con los cambios de uso de suelo, con la gestión cotidiana de la ciudad. Y también está muy interesada en las relaciones con el entorno de la ciudad, con la zona metropolitana, con el futuro del desarrollo de la ciudad, con el cumplimiento de los derechos. Y lo que yo he apreciado en estas semanas y que ha enriquecido mucho mi visión, es que hay una autoconciencia colectiva en la ciudad que está buscando y luchando por la prosperidad incluyente de la ciudad. Hay diferencias en los cómo, hay diferencias en los tiempos, hay organizaciones, grupos o personas que creen que la Constitución debe ser de un modo u otro. Y eso es parte de lo que también estamos observando, una gran diversidad y una gran pluralidad, con un denominador común: alcanzar una buena Constitución para la Ciudad de México, que sea vanguardista y que más allá de los adjetivos o calificativos, sea una Constitución que proyecte la gran riqueza humana que tiene la Ciudad de México. Y todo eso para mí como candidato ha sido un gran aprendizaje. Okay. Muy bien. E interesante porque toca el tema de que
hay muchísima discusión dentro de la ciudad, pero muchas fuentes han dicho que quizás se estime que el 20% del padrón electoral participe el 5 de junio, lo cual nos sorprende a todos, ¿no? ¿Y qué decir de esto? Pero pasando a otro lado, sería interesante saber sobre qué ejes de política social se debe describir la Constitución. ¿Qué propone el Partido de la Revolución Democrática en este sentido? Que es uno de los ejes que más los ha caracterizado en una ciudad de vanguardia como es la Ciudad de México, los programas sociales, ¿no? Y yo cedo la palabra a su presidente, Raúl Flores, para poder contestar qué se debe escribir en materia de política social en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Mira, se debe escribir sin duda que los programas sociales son un mecanismo que contribuye a igualar, o sea, que contribuye a que la terrible desigualdad que se sufre por efecto pues, de muchos años de continuas crisis, de favorecer el crecimiento económico, pero no el desarrollo de las personas, ha venido dejando en la pobreza a millones de personas. Y en la Ciudad de México, estos programas sociales que son conocidos como la pensión universal a los adultos mayores, pues deben permanecer en tanto los indicadores no nos, valga la redundancia, no nos indiquen que la desigualdad va a desaparecer. O sea, en tanto las pensiones no sean verdaderamente estables y tengan la suficiente fuerza para asegurar que un adulto mayor va a poder vivir del trabajo de toda su vida. Hay mucha inestabilidad laboral, hay leyes que atentan contra esta posibilidad, entonces ese es un botón de muestra. Los jóvenes que estudian la preparatoria, bueno, tienen en las escuelas públicas tienen un apoyo, que es la Prepa Sí, y ese apoyo, lejos de servir para, como se nos criticaba, para que los jóvenes se fueran de fiesta y tal, que no tendría nada de malo, por cierto, ¿no? Pero ha servido para que la deserción escolar prácticamente quede en los márgenes históricos y más importantes en su abatimiento en el país. O sea, en ningún lugar de la República la deserción escolar se ha abatido como en la Ciudad de México. Eso nos indica que el desarrollo social no es solo mero asistencialismo, o sea, que bien enfocado esto puede tener consecuencias benéficas sobre la vida de las personas, sobre la economía, ¿no? Yo te diría el caso de tiendas departamentales que estaban a punto de la quiebra y que por efecto de la pensión de adultos mayores pues tuvieron un respiro, y la economía, el dinero se mueve en la Ciudad de México. Entonces, lejos de concentrarse en pocas manos. Entonces, son mecanismos que sirven a la sociedad y de los cuales, claro, también hay que hacer una reflexión. No siempre, por ejemplo, y lo digo autocríticamente, por ejemplo, un programa social que sea repartir pavos en Navidad, pues ese no tiene que ir, la Constitución tiene que ser muy clara en que ese tipo de mecanismos no son, ¿verdad? Sino son los que tienen una trascendencia, la posibilidad de ser universalizados en su segmento, en fin, lo que vayan también marcando los estándares mundiales de lo que tiene que resolverse para ir saliendo de la desigualdad. Eso es el trabajo del gobierno, y eso tiene que continuar sin duda, digo, hasta que los números nos indiquen otra cosa, pero no caer tampoco pues en los excesos. Por ahí algún partido, pues Morena, decía, tiene un volante que dice que el agua sea gratis, ¿no? Y esos son de ese tipo de cosas, excesos que hay que ir atajando, porque, bueno, entonces que el agua sea gratis para Walmart, perdóname, pues yo de entrada digo eso no, o sea, y el agua debe ser gratis para las personas, pues tampoco lo veo tan en una ciudad que gasta mucho dinero en traer el agua, y en fin, más bien el agua debe ser bien manejada. Pero eso, ¿cómo te diré? Sí, las personas que nos escuchan deben saber que los programas sociales sirven esencialmente para que no haya tanta enemistad en la sociedad, y tener un mínimo piso para partir hacia otros estadios del desarrollo. Ok, muy bien. Tobián, fíjate que hay una confusión luego muy grande entre de la ciudadanía, que los atacan clientelismo,
asistencialismo, son conceptos los cuales se confunden, ¿no? Y desarrollo social, que es muy diferente a una política de desarrollo social, a un asistencialismo el cual no es una política enfocada a un desarrollo definido, sino es nada más en la distribución de una transferencia condicionada y ya, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué se debería escribir en la Constitución en esta materia? Sí, hay que delimitar también una cosa que es muy importante. Dentro de la Constitución no se redactan ni quedarán enunciados los programas ni las políticas públicas. O sea, hay que dejar claro que a la par la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México estará trabajando y ellos seguirán haciendo su trabajo para el que fueron electos por la ciudadanía el año pasado, ¿no? Entonces, y seguirán haciendo hasta el 2018. En el caso de la Constitución, se trabajará como que quede bien enmarcado la lista de derechos que como personas tenemos. A partir de esos derechos es entonces que también se reflejará en la institucionalidad de la Ciudad de México, en las alcaldías, en los concejales, en fin, toda la administración pública que seguirá trabajando. El tema de las políticas públicas y el desarrollo social es fundamental. Son obligaciones tanto del Estado mexicano y el gobierno de la Ciudad de México. El clientelismo y este tipo de cosas tiene que ver con otros aspectos. Hay una agenda internacional en la que México también está suscrita y que desde también en los gobiernos de la Ciudad de México se ha visto reflejado, que es, lo comentaba el presidente, es el de ir disminuyendo las brechas de desigualdad y se tiene que ir trabajando en ese sentido. Es muy fácil a veces quitarle funciones al Estado, ¿no? Y justificar ciertas cosas para no ir atacando los problemas de raíz que van al atacar el desarrollo y disminuir las brechas de desigualdad. Okay. Muy atinado lo que dices, se hace la Constitución, que son los cimientos de los próximos gobiernos, pero no se van a escribir las políticas públicas ni los programas sociales. Pero algo muy importante es, sí se van a escribir los derechos. Claro. Y de esos derechos se derivan y se van a derivar muchísimas acciones de gobierno. Sí. Es decir, les vas a otorgar pesos y contrapesos y que también van a ser muchos puntos nodales para la participación ciudadana, ¿no? En este sentido, ¿qué derechos deberíamos escribir en la nueva Constitución de la Ciudad de México? Si algo se ha discutido en este proceso hacia la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es justamente el tema de los derechos. Y se ha discutido con muchas variantes, pero el punto que en nuestra opinión no está a discusión es que la Constitución debe no solamente retomar los derechos que ya están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que están también dichos en los tratados, acuerdos y protocolos internacionales que son vinculantes para nuestro país. Y son derechos no solamente sociales, como sabemos, son derechos económicos, ambientales, culturales, todo eso que se engloba ahora bajo los principios de los derechos fundamentales o derechos humanos. El tema clave es no solamente la descripción de los derechos, sino cómo los retoma la Constitución para ir más allá. Más allá en el sentido de que queden consagrados ahí aquellos que ya están legislados en la Ciudad de México. Y en segundo lugar, para que los principios que ordenan los derechos, los de progresividad, interdependencia, universalidad, queden realmente sometidos a reglas que los hagan posibles. Lo que el artículo 1 de la Constitución dice es que el Estado está obligado a garantizar y proteger esos derechos, a promoverlos y respetarlos. Y eso es lo que la Constitución de la Ciudad de México debe expresar de manera ordenada para que las políticas públicas y el cuerpo legislativo que se va a derivar de la Constitución realmente ejerza esos principios de progresividad y los garantice. ¿Cómo? Creo que hay algo muy importante.
esta Constitución también debe introducir principios para que tengamos un gobierno plenamente efectivo, en el sentido de que sea un gobierno garantista de los derechos. Y en el caso de la Ciudad de México, más que en cualquier otra entidad de la República, la garantía del ejercicio de los derechos, con ese sentido de progresividad, va a depender mucho de factores urbanos, del ordenamiento urbano, del respeto a las normas públicas, de la garantía al acceso a los espacios públicos. Son derechos muy interrelacionados. El derecho social al agua va a depender del derecho a la sustentabilidad, de la garantía de que haya dotación de agua, de que los servicios ecosistémicos nos provean de agua. Y así con muchos otros ejemplos. Y eso le abre a la Constitución de la Ciudad de México la oportunidad de tener un diseño realmente vanguardista, que esté orientado por derechos, que esté orientado por los mejores principios de las políticas públicas, ahora con la necesidad además de que todos esos derechos se cumplan de manera bien coordinada, con un enfoque de relaciones intergubernamentales entre el gobierno central y las alcaldías. Y eso va a introducirle a la Constitución la necesidad de que la protección de los derechos se haga con un mejor diseño de concurrencia y distribución de competencias. Y será un ejercicio inédito para la Ciudad de México. Y ahora que lo tomas, muy interesante, distribución de competencias. Y en este cimiento, para los próximos gobiernos, es qué rol le vamos a dar a la participación ciudadana. ¿Cómo vamos a reconfigurar los roles entre gobernados y gobernantes? ¿No? ¿Qué mecanismos o qué canales le vamos a dar a la ciudadanía para que influya en la toma de decisión? Y a mí me gustaría hacerte esta pregunta, Raúl, porque ustedes también se han caracterizado por ser un partido que realiza amplios ejercicios de participación ciudadana en las actuales delegaciones en las cuales rige su partido. Sí, de hecho la Ciudad de México es poco conocido, pero tiene una gama de representación muy importante. O sea, los comités ciudadanos están por toda la ciudad, son mecanismos de decisión popular que sin duda deben perfeccionarse. Existen, están, pero creo que la Constitución debe garantizar la posibilidad de participar e influir, que son a veces dos cosas distintas, ¿no? O sea, la gente puede participar, pero no influye. Entonces, en esta ciudad se influye en el presupuesto, los ciudadanos influyen en el presupuesto participativo. El 3% de una delegación es mucho dinero, te lo digo como ex jefe delegacional, ¿verdad? Es del gasto total, no importa el gasto corriente, todo, el 3% lo deciden los ciudadanos. Eso ya existe, pero hay que pasar también a otro nivel de cosas, y creo que los ciudadanos tienen que en esta exigibilidad de los derechos tiene que ser también una buena vía la participación ciudadana. O sea, debe tener mecanismos vinculantes para que los gobernantes estén obligados a invertir en aquello, más allá del presupuesto participativo, que la gente realmente está necesitando. Pero todavía más, yo creo que ya es una sociedad, la de la ciudad, y esperemos que en el país, porque yo siempre he dicho que la reforma política de la Ciudad de México es la reforma del Estado mexicano, es parte de la reforma del Estado mexicano. Y estamos planteando que haya el otro escalón, que son los mecanismos de democracia participativa. O sea, fundar nuevas instituciones políticas que incluyan la revocación de mandatos, sí, pero también vía mecanismos efectivos, o sea, que sí los hagan verdaderamente efectivos, porque la gente se imagina la revocación de mandato como que se vayan, ¿no? Sí. Y bueno, está bien la figura, solo que creo que la gente sabe poco que los jefes y jefas de delegación, los alcaldes, perdón, se van a poder reelegir hasta por 3 periodos. O sea, ya a partir del 18 hay reelección. Los diputados de la Asamblea del Congreso local van a poderse reelegir hasta por 4 periodos. Entonces, ya la clase política nos dimos
derechos, ya nos ampliamos los derechos. Entonces los ciudadanos, en este afán de no ampliar la participación, no tuvieron la oportunidad de opinar si esto era correcto. Pero creo que justo para tener un mecanismo que vaya haciendo balances, los ciudadanos deben tener la posibilidad de cortarle el paso a aquel que quiere presentarse a la elección y no lo hizo bien. O sea, no es tanto esto de que se vayan. Sí, está bien que se vayan, pero lo más importante para castigar, si tú lo quieres ver hacia un político o una política, es que le impidas este mecanismo. O sea, que aquel que no logre un referéndum, una consulta respecto de su mandato, que los propios ciudadanos exijan que se haga, no que él se organice, ¿no? Sino que los propios ciudadanos exijan que se haga, no se pueda presentar a la reelección, ¿no? Inclusive para los diputadas y diputados. O sea, eso va a ser un mecanismo, o sea, mucho más efectivo de lo que hasta ahorita chabacanamente, perdóname la expresión, he escuchado que plantean los partidos en general. También hay que decir que hay estándares mundiales, o sea, hasta el 30% de la lista de los electores es un parámetro válido para hacerlo bien, porque ya hubo un alcalde en Tlajomulco, que ahora gobierna Guadalajara, que con el 10% se organizó su referéndum, y bueno, pues el 10% es un margen que él pudo en su momento manejar, y no debe ser así. O sea, debe surgir de la iniciativa ciudadana, ¿no? De la iniciativa popular, y poderse operar, y que eso tenga una consecuencia electoral para los gobernantes. Rápidamente otro, es algo que tiene que ver con la corrupción y la impartición de justicia. También estamos planteando que el procurador sea electo por la gente. Muy interesante, que es algo innovador. Y es un mecanismo también de participación. Todo el mundo dice, es que no viste lo que le pasó a Lula. Bueno, a mí me cae muy bien Lula, claro. Dilma no tanto, pero Lula me cae muy bien, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que el pueblo no le pueda llamar a cuentas, claro, ¿no? Entonces, como mecanismos efectivos y antisistémicos, contracíclicos respecto de algo que es la corrupción, que rápidamente se embona y corre, y cualquier sistema anticorrupción es asimilado, ¿no? Porque yo no creo en que una persona maravillosa va a venir aquí a salvarnos a nadie. O sea, si la sociedad no toma en sus manos las decisiones, va a ser muy complicado. Y alguien que no le deba al poder su cargo, es más fácil que combata la corrupción, porque tiene la fuerza de las personas. En este sentido, yo diría, sí, muchos van a sufrir con un mecanismo así, pero ojalá que la sociedad de verdad pueda voltear más a esta Constitución para que le dé la fuerza suficiente para poder incidir efectivamente en aquello que va a ser su futuro, el de sus hijos y los que vienen después de sus hijos. Así es. De hecho, muchos no saben, ¿no?, de la magnitud o el impacto que va a tener en sus vidas futuras. Por supuesto. ¿Y tú, Tobián? ¿Cuál es tu visión sobre qué debemos de incluir en la nueva Constitución en materia de participación ciudadana? Es fundamental, es que es muy importante que desde la ciudadanía se comience a ver la participación ciudadana más allá de la participación electoral, porque finalmente llevamos, ¿no?, en la democracia moderna mexicana, ¿no?, una reforma electoral después de cada elección, creyendo que eso es ir reformando la vida política del México y en sí general. Entonces la participación ciudadana también se tiene que enfocar con cuando hagamos el listado de derechos, que también tendrá que estar incluidos los derechos, ¿no?, políticos y de asociacionismo, libertad de expresión, que la gente conozca esos derechos y que los haga suyos. Por ejemplo, lo platicábamos en algún momento, que el tema del asociacionismo es fundamental, ¿no? La gente tiene que poder hacer sus asociaciones, sus colectivos de una manera mucho más sencilla, porque hacer una asociación civil, por ejemplo, es muy complicado. Luego, por ejemplo, la última encuesta nacional de juventud, que fue en 2010, menciona las asociaciones de las personas jóvenes, donde se enfocan más, por ejemplo, a desarrollo sustentable, pero es muy complicado tú como joven irte a hacer una AC
te cuesta, los trámites a veces es muy complicado. Entonces la participación ciudadana también tiene que bajar a ese tipo de aspectos. No criminalizar la organización de las personas. Muchas veces se toma, como ven un grupo de personas en la calle y luego es como, uy, ¿qué están haciendo? Cosas así. Entonces la participación ciudadana se tiene que ver de manera plural. Entonces todos esta maquinaria institucional de presupuesto participativo, revocación del mandato, referéndum, plebiscito, en fin, va a funcionar si empezamos, ¿no?, a ir pues haciendo una cultura de derechos humanos y de participación para que esos instrumentos la gente los haga suyos. Finalmente pueden quedar redactados, pero si no bajamos, ¿no?, a ir empoderando o ir trabajando con la gente, eso no va a funcionar. Y además que a nivel constitucional, o sea, la última reforma política, ¿no?, las OPLES, los organismos públicos electorales, tienen a su cargo la educación cívica. Entonces tenemos 32 instituciones en todo el país que tienen que trabajar educación cívica, y ahí la relación institucional es fundamental, ¿no?, para que entonces estas acciones en materia de participación ciudadana y educación cívica y estos instrumentos que quedan reflejados en la Constitución pues funcionen. Gracias. Maestro Enrique. Sobre participación ciudadana. Participación ciudadana. El cambio más importante que viene con la reforma política es que en la Ciudad de México habrá ahora sí oportunidad de que en los consejos de las alcaldías haya mayor participación directa, no solamente a través del consejo mismo. Hay que introducir el principio de máxima publicidad y de gobierno abierto, consejos abiertos, observación permanente de la población, de la ciudadanía. Eso va a ser muy importante, porque la participación, como sabemos, ya no solamente es presencial. Hay muchas oportunidades para que haya más vigilancia, más observación ciudadana sobre cómo se están ejerciendo los gobiernos en las alcaldías y cómo se está ejerciendo el gobierno central de la Ciudad de México, y por cierto también el del Poder Legislativo. Y entonces, esta combinación de principios más eficaces de rendición de cuentas, transparencia, gobiernos abiertos, máxima publicidad, va a encontrar, estoy seguro, una mayor reacción de parte de la sociedad para estar más pendiente a través del ejercicio de los gobiernos de las alcaldías y de los consejos delegacionales y del gobierno. Esa creo que es una dimensión muy importante que va a permitir una mayor vitalidad. La Ciudad de México tiene una sociedad muy informada, muy participativa, que creo que con los mecanismos que introduzca la Constitución va a encontrar mayor cauce. Ese es un aspecto. Un segundo aspecto es que, como ya ocurre en algunas entidades del país, la población de la Ciudad de México creo que debe y va a poder intervenir más en la orientación de los planes de gobierno, en la planeación misma. La planeación tiene que ser recuperada como el conducto social para orientar el destino de los gobiernos. Y ese aspecto, en la plataforma que presentó el Partido de la Revolución Democrática, está bien planteado. Hay que revitalizar la planeación con un mayor sentido de intervención ciudadana, con una mayor responsabilidad y corresponsabilidad metropolitana, por cierto. Y eso también debe tener su contraparte en más evaluación pública. Es algo que también hemos planteado en estas semanas. Necesitamos que las políticas centrales y la de las alcaldías tengan más revisión externa, más evaluación. ¿Para qué? Para ir corrigiendo y para tener gobiernos más flexibles. Y por último, para mí creo que puede ser un cambio fundamental. Una constitución en la que los derechos humanos tengan la centralidad que se ha estado planteando, exige que los mecanismos de cumplimiento, de verificación, de justiciabilidad de los derechos tengan mayor cauce.
Y eso sí afecta a los programas, por cierto. Así es. Las acciones concretas de gobierno deben tener mecanismos de transparencia, de exigibilidad, de reclamo del cumplimiento de los derechos. Y todo eso organizado creo que va a activar mucho la participación de la ciudadanía. Y no me estoy refiriendo a los mecanismos que en efecto, como dices, son difíciles. Las asociaciones, las redes, todo eso va a seguir teniendo, creo, un papel más activo. Pero tenemos que pensar también en la intervención directa de la gente, de la sociedad, de los usuarios. Así es. Quisiera Sí, adelante. algo más que tiene que ver también con el diseño de las políticas públicas. En las instituciones, por ejemplo en las secretarías, se tiene que retomar los ejemplos de consejos ciudadanos, ¿no? Consejos consultivos para el diseño de políticas públicas. No se pueden seguir diseñando políticas públicas en el escritorio sin saber lo que está pasando con la realidad, ¿no? Ya sea en materia de igualdad sustantiva, de juventudes, interculturalidad, desigualdad, en fin. Entonces, estos diagnósticos participativos y diseños participativos son fundamentales. Y es que ese es un buen punto. Esta Constitución va a definir quién hace las políticas públicas, cómo se hacen las políticas públicas y quién decide cómo se deben ejecutar y evaluar las políticas públicas. Que de ahí es el punto nodal que representa esta Constitución. Es el gran aparato gubernamental donde de ahí se derivarán todos los programas sociales, pero ahí me gustaría meter a discusión uno de los problemas que hay en la Ciudad de México, que es la informalidad, que muchos partidos políticos también hacen referencia sobre la informalidad. Tenemos un 60% de la población económicamente activa, que están como trabajadores independientes. A mí no me gusta llamarlos informales porque no son informales, sí. Los considero trabajadores independientes que no acceden ni no tienen acceso a un sistema de previsión social, no tienen acceso a prestaciones ni tampoco están incorporados en un régimen fiscal, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la opinión de los que van rumbo al hacer la Constitución en la Ciudad de México del PRD? Mira, yo coincido contigo, no se le puede llamar informal a alguien que busca ser formal con su familia y llevar el sustento diario. O sea, hay como una estigmatización a veces en los nombres, y de eso también debe tratar la Constitución. ¿Cómo hacemos que no se discrimine, que no haya ninguna posibilidad de que alguien tenga una actividad que sea poco valorada? El valor del trabajo, ¿no? Sin duda tiene que ser un elemento de esta Constitución, o sea, revalorar el trabajo de las personas. Los autoempleados, ¿no? La gente que tiene una necesidad de salir y vender a las calles, ¿no? En las calles, bueno, en mucho han recurrido a este mecanismo porque la economía formal no les brinda o no alcanza para brindarles una alternativa, ¿no? Hay unas estadísticas pues muy importantes en las que hay quienes dicen que el 70% de las personas que venden en las calles de la Ciudad de México vienen del Estado de México, de Hidalgo, en su mayoría del Estado de México. Por esto las políticas deben, algo que incluye esta reforma política es también una visión metropolitana. No podemos permitirnos la idea de que como si esta ciudad tuviera murallas y aquí vamos a ser felices todos, y entonces lo que pasa de Indios Verdes para adelante no nos va a afectar. Tan es así que la contaminación que se genera en el Estado de México todas las noches está presente a mediodía aquí en la ciudad. Pero en el caso propiamente de esta otra economía, ¿no? Lo que tenemos que buscar primero efectivamente es otra vez mecanismos metropolitanos que no los excluyan del desarrollo, que vayan favoreciendo que si alguien tiene habilidades para la venta, ¿no? Pues aprovecharlo. Si alguien tiene habilidades para transformar mercancías, también habría que ir haciendo una posibilidad de detectar esto
e impulsarlo en el mejor de los sentidos, ¿no? En otros países los institutos de las pymes, que es aquí el TEC en este sentido es muy proactivo, pues son fundamentales. Cuando la crisis del 2008, Obama lo que hizo fue apoyarse en el Instituto PYME de Estados Unidos para solventar la crisis, bajar el dinero de la nube que tienen ellos de recursos también e inyectar a la economía por esa vía, ¿no? Por eso te decía hace ratito que muchas veces en este país ha preferido crecimiento económico sobre desarrollo, y creo que ya llegó el momento de invertir las cosas, que eso que ha propiciado el crecimiento económico lo pueda disfrutar también la gente en el mejor de los sentidos, no de regalar el dinero, sino de utilizar el dinero para cambiar la perspectiva y lo que hoy es paradigmático en el sentido de, bueno, tu vida económica es tuya y al Estado le pagas impuestos, porque no hay casi otra relación económica con el Estado. El Estado debería estar también preocupado por incentivar que la gente salga de la informalidad, ¿no? Desde un punto de vista de aprovechar sus potencialidades. Es impresionante cómo en este valle, en esta megalópolis, sobre todo en lo que tiene que ver con el Estado de México y la ciudad, la gente busca una forma de vida, una forma honesta de vida, ¿no? Que efectivamente puede no pasar por controles fiscales o la economía propiamente establecida, pero que prefieren buscar una alternativa de vida. Creo que ese tendría que ser el asidero, y que esta Constitución pueda permitirse revalorar el trabajo, buscar alternativas metropolitanas para incentivar lo que ya es una habilidad de las personas, y tercero, las formas de fondearla, como bien dice Enrique Provencio. Si no se mide no vale, si no tiene un indicador cualitativo y cuantitativo y es exigible su desarrollo, no vale. Y lo otro, tener un mecanismo que socialmente y educativamente vaya alimentando también a estas personas, no solo en habilidades para el trabajo, sino también culturalmente, porque y el sexto sería que efectivamente tuvieran seguridad social. Así es. Y ahorita tocaste un punto nodal, seguridad social. Y dependiendo de la Constitución es que se definen si eres un trabajador independiente o eres un trabajador dentro de la formalidad, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Cuál sería tu punto de vista? Bueno, es un tema. Yo no conozco la seguridad social, por ejemplo, como muchas personas jóvenes en el país. Nos enfrentamos, ¿no?, a partir de la reforma al seguro social que se dio hace ya algunos años, ¿no? Es que eso hay que tener en una justa dimensión, ¿no? O sea, a nivel federal hay toda una institucionalidad, y en la Ciudad de México buscaremos una protección de derechos, en fin, pero hay que tomarlo en su justa dimensión. Bien lo comentaba el señor presidente, no tenemos una muralla, ¿no?, que nos divida del resto del país ni del mundo en cómo funciona el sistema internacional de la economía. Entonces, es fundamental que la responsabilidad del Estado ahí esté en materia de seguridad social, porque se ha disminuido mucho. Las nuevas generaciones no conocemos el tema de la seguridad social, ¿no? Este es tema del autoempleo. También es una autorrespuesta porque no hay ofertas de trabajo, y entonces evidentemente buscas, ¿no?, nuevas formas de irte desarrollando, y la seguridad social no es algo que encuentras en las organizaciones de la sociedad civil. Aunque trabajes, no hay seguridad social, ¿no? En algunas empresas estos contratos de 1 a 3 meses te buscan para que no tengas seguridad social. En fin, hay un montón de cosas que hay que combatir, que eso no quedará instaurado en la Constitución, sino en las leyes secundarias que ellas emanen, y en los transitorios que logremos, que se logren poner, ¿no?, dentro del diseño de la Constitución. Entonces es fundamental que se vaya trabajando desde una visión integral, y no solo como en la redacción de la Constitución, sino todo lo que hay alrededor. Gracias, maestro Enrique. Y sobre todo esta pregunta para alguien que fue secretario de Desarrollo Social, yo creo que es muy importante.
En torno al trabajo, la Constitución de la Ciudad de México me parece que tiene que hacer mucho énfasis. Hay que revalorar el trabajo independiente o el autoempleado o el emprendimiento. Porque finalmente, incluso las sociedades más desarrolladas, las más emprendedoras y las más innovadoras, tienen una población que encuentra en el trabajo su modo de vida, de diferentes formas. Me refiero al trabajo dependiente, al trabajo asalariado. Y creo que es algo que la Constitución se debe tomar muy en serio. Hay que valorar la carrera laboral. Y a partir de un concepto de trabajo digno, necesitamos también que la Constitución de la Ciudad de México haga referencia explícita al salario digno y al salario suficiente. México como país se acostumbró a un salario insuficiente. Hemos ignorado la Constitución en el párrafo del artículo 123 que dice lo que debe ser el salario mínimo. Y la Ciudad de México ha estado promoviendo en los últimos 2 años una recuperación gradual pero sostenida del salario mínimo. Bajo la forma que sea, la Constitución de la Ciudad de México debe hacer referencia a la necesidad de que el salario sea suficiente. Pero también me parece que debe hacer referencia a la necesidad de que la promoción económica, el fomento económico y el aliento al emprendimiento sean los mecanismos en los cuales se base la prosperidad de la ciudad, pero también en los cuales se base la inclusión en la ciudad. Yo pienso que debemos hacer más énfasis en los aspectos económicos de la promoción y que las políticas de la Ciudad de México tienen que también ser más proactivas en el fomento económico. De hecho, hay que ver política económica y política social como parte integrada de un todo. Ahora bien, hay que, no lo va a detallar la Constitución, no debe ser así, pero la política económica de la ciudad debe hacer más énfasis en la necesidad de dignificar toda esa gran masa de trabajo mal llamada informal para que recupere no solamente un ingreso suficiente, sino también cuente con los elementos de seguridad social, de cumplimiento de la regulación, de ubicación adecuada para que no interfiera con las vialidades. Es decir, que demos paso a un proceso de dignificación del autoempleo y de una mayor valoración de los emprendimientos. Hay mucho potencial subutilizado, hay mucho trabajo con baja productividad y necesitamos estimular ese crecimiento de la productividad a través de una dignificación del trabajo. La Constitución puede hacer alusión a todo eso. De hecho, me parece que debe incluir principios para la política económica, sea o no un capítulo económico. Ese es un asunto de técnica. Que todavía no sabemos cómo va a venir, pero que haga alusión a los principios de fomento y ordenamiento económico para dignificar el trabajo. Muy bien. Bueno, hay muchísimos temas de los que hablar, muchísimos, y nunca acabaríamos esta mesa de discusión. Yo para finalizar les haría el siguiente cuestionamiento. Porque hay propuestas muy innovadoras. La de que la ciudadanía vote por el procurador se me hace una propuesta muy, muy atractiva. ¿Ustedes cuáles serían las propuestas más innovadoras del PRD para este constituyente? Pues mira, tenemos varias. Entre ellas es esta. También el hecho de que el Estado o la ciudad tenga que sea exigible para los jóvenes que su primer proyecto, no solo los profesionistas, sino aquellos jóvenes que ingresan al mercado laboral, al mercado productivo, al emprendimiento, de todas formas, sea fondeado
en una proporción realista por la ciudad. O sea, aún y a cosa de que se equivocaran. De eso se trataría, de que el dinero diera vueltas y que ellos pudieran salvar ese tema de insatisfacción tan grande que representa el entrar al mercado de trabajo prácticamente con una mano de atrás y otra adelante, o sometidos al agiotismo, o tener que ir con un familiar, porque el Estado pues lo único que tiene contigo como relación es cobrarte impuestos, y eso creo que debemos invertir ese proceso y hacer una revolución social mucho más interesante, ¿no? Otra de las propuestas, sin duda, es algo por el que a veces nos critican, pero que nosotros hemos asumido con mucho interés e importancia, que son los temas que tienen que ver con los derechos de aquellos seres vivos que no tienen voz. Y que son los animales, las mascotas, los animales de compañía propiamente dicho, pero también que tiene que ver con el no generar sufrimiento animal, porque mucho del origen de un sadismo que después se convierte en verdadera opresión social o focos de violencia empieza con la violencia hacia los animales, ¿no? O inclusive, la gente no lo sabe, pero la carne que comemos cuando es sacrificada por métodos crueles pues tiene hasta efectos en la salud, ¿no? Entonces buscamos que esa relación se cambie y que podamos reconocer los derechos de los seres vivos en general y poderles dar una mejor vida. Otro es el tema, efectivamente, de las personas con discapacidad, ¿no? Que son una gran masa de la población también, que a veces, y ahora conociendo a Katia Artigues, no hacemos conciencia de que o todos compartimos un grado de discapacidad, porque o usamos lentes, o a veces no escuchamos plenamente, o tenemos un accidente, ¿no? Y de repente ya formamos parte de ese grupo porque algo nos pasó, pero y algo que es realidad, todos en algún momento, salvo que la vida se interrumpa totalmente antes de ese momento, pero en algún grado de la vejez vamos a sufrir una discapacidad que inclusive nos puede inmovilizar, ¿no? Entonces es algo que llama la atención, como no hemos volteado suficientemente como ciudad, como sociedad, a ver por esos derechos. Cuando alguien no tiene audición y va al Ministerio Público, el Ministerio Público siente la obligación de que le escriba, ¿no? Cuando el lenguaje para él es otra cosa, el lenguaje para él son señas y no palabras, claro, ¿no? Entonces ponerlo en palabras es verdaderamente ponerlos en tensión totalmente y no hacer exigible su derecho a ser atendidos y a una justicia pronta y expedita. O aquel que va con un bastón y se le exige pues que tenga la misma movilidad que aquel que tiene su visión disponible, ¿no? Y así los diferentes tipos de discapacidad creo que deben estar presentes en esta exigibilidad de derechos, o sea, los derechos de estas personas enunciados, como bien lo dijeron mis compañeros. O sea, la Constitución, por decirlo muy popularmente, no es el hongo michoacano, no sirve para todo. O sea, hay que hacer de esta Constitución un tema de los principios que van a regir esta ciudad para hacerla viable, para que tenga una perspectiva en la cual no se legisle para la coyuntura, ¿no? Sino que se legisle para las generaciones por venir, y que por lo menos en 100 años tengamos asegurados una forma de vida, una forma de desarrollo sustentable, en fin. Eso es lo que a mí me parecía más novedoso, que por primera vez una Constitución no por primera vez, porque la del 17 es muy interesante en ese sentido, pero que no atendiera lo que necesariamente la emergencia que pudiéramos vivir, porque en este país siempre se vive en emergencia un poco, sino que ya fuéramos ordenando y planeando y teniendo los mecanismos para asegurar lo más posible un futuro. Gracias. Muy bien. Bueno, en materia de siempre
a partir del espíritu de la propuesta de la revocación del mandato y la elección del fiscal, tiene que ver con un equilibrio, ¿no?, de los tres poderes y la ciudadanía, ¿no? Que no sea un ejecutivo mucho más fuerte que el legislativo o que el judicial, y eso se ve en estas dos propuestas. Y en materia de derechos, fundamental el tema de la política de drogas, ¿no?, regulación del uso de la marihuana, que es una propuesta del Partido de la Revolución Democrática. ¿A favor de la legalización? Sí, Sí. totalmente a favor, ¿no? Que finalmente todo lo que hay detrás y los costos económicos, sociales, en fin, detrás de la guerra contra las drogas ha salido muy cara en este país. Entonces esa creo que es una propuesta fundamental. El tema de elevar a rango constitucional, o que ya hay una iniciativa del federal, pero hasta que eso no quede instaurado, es el matrimonio igualitario, ¿no?, que quede elevado en la Constitución de la Ciudad de México. Y el tema de los derechos de la interculturalidad. Somos una ciudad intercultural donde conviven personas indígenas, afromexicanas, extranjeros, de diferentes partes del mundo. Entonces la agenda intercultural que se tiene trabajando a través de Nelly Juárez es fundamental. Digital, los digitales. También el tema de derechos digitales. Es cierto. Internet para todos. Sí, y Bien una público, identidad bien digital, público. sí. Ok. Una entidad digital. Identidad digital que tiene que ver con una administración pública mucho más eficaz y más simple, ¿no? Que a partir de Internet puedas acceder a ciertos trámites, ¿no?, para hacerlo mucho más simple y el contacto se reduzca a que tengas que ir a formarte a algún lugar y estar invirtiendo más tiempo del necesario, y que tiene que ver también con reducir la brecha digital para poder tener acceso a esa plataforma. Eso está muy interesante, sobre todo para el gobierno electrónico, es ampliar su potencialidad. Maestro Enrique, y además de hacerle la misma pregunta, yo me atrevería a preguntarle en materia de planeación, el desarrollo, medio ambiente y sustentabilidad, que es una de sus especialidades, ¿cuáles serían una de sus propuestas para el constituyente? Como no, primero quiero agregar algunos aspectos que me parece que sí son innovadores y muy atractivos. Que la Constitución disponga de un organismo de defensoría de los derechos humanos. Eso es fundamental para asegurar el cumplimiento. Segundo, que el gobierno funcione a través de un consejo de gobierno. Con esto queremos acotar la concentración de poder y tomar decisiones más colegiadas y mejor deliberadas. Tercero, que los principios se traduzcan en mecanismos de progresividad. Por ejemplo, ya no bastará decir queremos una ciudad sustentable. Necesitamos que eso se traduzca en mecanismos para que la cobertura del agua sea universal, 100% de la población, y hacerlo realmente progresivo, sí, para que la ciudad no siga destruyendo su suelo verde, sus áreas de conservación. Que la ciudad disponga de mecanismos para que el transporte público realmente se convierta en el eje de la movilidad. Y esto quiere decir para que entonces la articulación modal del transporte realmente favorezca los medios públicos de movilidad con transporte de calidad. Los tres aspectos cruciales para la sustentabilidad de la ciudad son garantizar su abasto de agua, lograr una movilidad plenamente sustentable y, dependiendo de eso, que mejoren calidad del aire, espacios públicos, paisaje urbano. Y todo eso tiene que traducirse en mecanismos con indicadores para lograr su progresividad. Y eso debe quedar mandatado en la Constitución. Okay. Muchísimas gracias, maestro. Y la última pregunta, en la cual sería algo resumido: ¿por qué el 5 de junio la ciudadanía debería marcar PRD en la boleta? Bueno, te lo diría porque hemos empeñado, de verdad, todo lo que como PRD significamos, ¿no?, en materia de todos estos años de transformación de la ciudad, ahora en abrirlo a la sociedad
hacer que el partido sea un vínculo efectivo, poner al partido al servicio de las mejores causas de la sociedad. Nuestros candidatas y candidatos son personas libres, que no reciben de nosotros una línea, que hemos platicado y hemos razonado con ellos, líneas fundamentales de una plataforma, pero que definitivamente son personas que afortunadamente tienen una opinión con la cual coincidimos, pero que de ninguna manera crean que van a ser los autómatas de nadie. Ellos tienen un rostro, como pueden ver, propio, ideas propias también, defienden aquello en lo que han trabajado, y eso creo que tiene que ser un valor, porque se nos ha engañado mucho respecto de rostros que vemos y que después, cuando las cosas salen mal, entonces ya no dan la cara, ¿verdad? Entonces creo que eso es un valor, y por eso creo que debemos los ciudadanos fijarnos en la mejor opción, y en ese sentido te lo diría, hoy por hoy el Partido de la Revolución Democrática es el que más propuesta tiene y el que más capital humano tiene para defender esa propuesta. Muchas gracias, presidente. Tobián, ¿por qué deberían de votar? Sí, finalmente, la gente tiene que ver que es una lista plural que incluye un montón de propuestas progresistas, propuestas de izquierda, pero bien fundamentadas en materia de derechos humanos. Y que es un proyecto, esta lista es un proyecto de varias personas y no de una sola. Y que eso significa que entonces somos varias mentes trabajando para el beneficio de la ciudad, y que ese es el objetivo de esta lista para un proceso tan importante como es la redacción de una constitución, que no es menor y que es una gran responsabilidad. Entonces este proyecto plural, diverso, incluyente se refleja en la lista del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Maestro. Yo invito a votar por la planilla del PRD, porque lo que he visto en esta campaña es que las candidatas y los candidatos de esta lista están viendo por el interés colectivo, están viendo por el futuro de una ciudad que debe ser más próspera y más incluyente, y sobre todo porque no van a luchar por intereses de facciones o por intereses de grupo, van a poner el interés público por delante para que esta constitución sea realmente la constitución de la ciudad que queremos. Por eso. Muchísimas gracias. Pues agradezco nuevamente a los tres por habernos compartido sus propuestas, su tiempo muy valioso con la Asociación de Egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Espero disfruten las propuestas que estos candidatos y el presidente del Partido de la Revolución Democrática han compartido con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.